Bueno, en primer lugar, permítanme expresar mi sincero agradecimiento por esta invitación y la enorme satisfacción que siento de estar en un aula universitaria. El contacto con la academia, el contacto con los jóvenes estudiantes es algo que realmente refresca y enriquece a cualquier persona, y por esta oportunidad que ustedes me brindan, pues no me resta sino agradecerles muy sinceramente. La idea es conversar un poco sobre el Ecuador y su nuevo derrotero. Creo que para comprender qué es lo que está pasando en el Ecuador, debemos echar un vistazo, aunque sea un vistazo somero, a qué es lo que pasaba en el Ecuador. Cómo era el Ecuador antes, cómo es el Ecuador ahora. El Ecuador es un país que en su aspecto político ha tenido muchísima turbulencia durante su vida republicana, existiendo algunos periodos de inestabilidad, caracterizados por tener varios presidentes, jefes supremos, encargados del poder, dictadores, entre otros. Dentro de espacios cortos de tiempo, y obviamente insuficientes para crear un desarrollo sostenido, armónico, equilibrado y justo con el grupo social que lo habita. Alrededor del poder político nacional se creó un grupo social con prebendas que se fue enquistando en todos los ámbitos del devenir social del país, tejiendo un sistema clientelar y de convivencia simbiótica excluyente para el resto de la sociedad, que involucraba a un grupo selecto de familias propietarias de empresas, de la banca, de la prensa, etc. Tal vez la manera más adecuada de brindar un escenario de cómo se hizo política en el Ecuador pasado es a través de plantear diferentes casos vinculados con sus productos de exportación, los manejos financieros con los organismos internacionales, para finalmente detallar la forma en que los viejos sistemas de sumisión han ido cambiando a partir de que gana la presidencia de la República el presidente Rafael Correa Delgado. Empecemos por hablar de lo que fue yo diría, el primer gran producto de exportación del Ecuador, el cacao. El Ecuador registra en su historia económica un boom cacaotero que data de mediados del siglo XIX, siendo su auge en 1880 y su declive en 1920. Es uno de los fenómenos interesantes de analizar, pues nos permite acceder a claves que nos ayudarán a dilucidar en mejor forma parte del presente tema. El Ecuador en esa época se convirtió en el principal exportador de cacao del mundo. Sin embargo de eso, el cacao no trajo beneficios o adelanto al país, sino para un grupo de familias, cuyos miembros eran conocidos como los Gran Cacao, término utilizado popularmente para calificar a un individuo arrogante que trata de aparentar ser mejor que otros. Estas familias, dueñas de las haciendas cacaoteras ecuatorianas, que gastaron su fortuna importando y procurándose productos extranjeros, en su interés soñado por reproducir la vida y costumbres que habían visto y experimentado en el exterior. Testigo de esto son algunos de los palacetes que se construyeron en el Ecuador, en las zonas de las provincias de los ríos y Guayas, que guardan elementos de las grandes ciudades europeas. Pese a la riqueza que se obtenía de la llamada pepa de oro, el país no tuvo grandes cambios. No se trabajó en crear una red vial moderna o la infraestructura adecuada a las circunstancias, pues todo el cacao de exportación salía por la red fluvial natural hasta el puerto de Guayaquil.
Las haciendas nunca fueron manejadas bajo un concepto empresarial, pues tuvieron la suerte de contar con una tierra muy fértil, en donde se regaba la semilla y crecía el cacao. El caso más espeluznante que grafica la época es el del dueño de la hacienda cacaotera más importante, cuyo nombre omito, y cuya familia vivía en París. Él pagaba toda la primera clase de un barco para que su cónyuge y sus 2 hijos viajaran cómodamente a Europa, y además contaba con un presupuesto anual para su vida en París superior a todo el presupuesto general del Estado ecuatoriano para ese mismo año. Me he referido a la época cacaotera para brindar una imagen clara y rápida de lo que más o menos acontecía en el Ecuador del pasado y sus secuelas, pues también en ese entonces se registra un importante hecho, que es el ascenso y luego declive del liberalismo en el Ecuador. Esta corriente ideológica fue liderada por el general Eloy Alfaro, conocido como el Viejo Luchador, pues su larga trayectoria combatiente la inició cuando contaba apenas casi 20 años, involucrando a la lucha política y militar a los campesinos costeños y a los montubios. La fase radical de la Revolución Liberal Ecuatoriana se remonta a 1895, año en que se le proclamó como jefe supremo de la República. La Revolución Liberal generó importantes cambios en la vida del país y la sociedad ecuatoriana en el ámbito económico, social y político, que llevaron al país a un estadio histórico que contribuyó a su modernización y a ocupar un lugar diferente en el escenario internacional. Se abolió el concordato, se decretó la libertad de cultos y se implantó el laicismo en la educación. Se impulsó la educación pública, se crearon normales y se permitió el acceso de la mujer a la docencia. Se instituyó el matrimonio civil. Se incrementó la obra pública en carreteras y se construyó el ferrocarril que unió a la costa con la sierra. Eloy Alfaro continuó luchando por sus ideales hasta su muerte el 28 de enero de 1912 en un delito de muchedumbre fraguado por los conservadores y sus nuevos aliados liberales, convirtiéndose en un pasaje lamentable y deplorable de la historia nacional. Este lamentable hecho también terminó en esa parte de la historia con los ideales del caudillo, pues el liberalismo se comprometió con el sector burgués oligárquico del Ecuador hasta derivar en un partido político aliado a la plutocracia bancaria, dejando a un lado los verdaderos objetivos alineados con las causas populares. La figura y la ideología del general Eloy Alfaro es hoy la fuente de inspiración del presidente Rafael Correa Delgado y la revolución ciudadana que lidera. El Ecuador es un país muy diverso y muy rico, que ofrece selva, montaña, una hermosa línea costera y su región insular, las Islas Galápagos. Su diversa naturaleza también genera una serie de seres humanos distintos en su idiosincrasia, miembros de diversas razas, en donde predomina el mestizaje. Resaltan con su presencia muchos grupos indígenas, se escuchan varias lenguas, se disfruta de una gastronomía colorida y variada, y todo esto en un espacio relativamente pequeño, si lo comparamos con otros países, y definitivamente pequeño si lo comparamos con México. En el Ecuador se encuentra la cultura más antigua de América, Valdivia, que data de los 3500 a los 1800 años antes de Cristo, en donde sus ceramistas destacaron por sus figuras femeninas, las llamadas Venus de Valdivia, y cuya gente desarrolló una actividad social muy interesante conforme lo certifican los estudios efectuados. Así también, Ecuador es un país muy rico en recursos naturales, pues tiene petróleo, una hermosa riqueza minera por ser explotada,
Es el principal productor de banano del mundo. Posee una gran riqueza ictiológica, fauna, flora y una gran biodiversidad. A partir de los años 70, el Ecuador se convierte en un país petrolero, época en la que estaba sometido a dictaduras militares que, indirectamente, eran aliadas con la burguesía plutocrática de la época cacaotera y con quienes compartían reuniones sociales y negocios, en donde las más grandes beneficiarias eran las empresas transnacionales, que imponían sus reglas y procedimientos, a través, obviamente, de sus representantes nacionales, como si fueran dueñas del petróleo, o como si, literalmente, nos hacían un favor al explotarlo y exportar. Trajo, entre comillas, la modernidad, los autos de lujo, el licor importado, los perfumes franceses y todo aquel bien suntuario que se le antojaba a la nueva burguesía castrense dominante. También favoreció a los vendedores de armas y a quienes recibían sus comisiones en los negocios, pues el tráfico de armas se convirtió en uno de los más prósperos en las dictaduras castrenses. También el petróleo generó un grupo plutocrático bancario, pero esta vez en grupos familiares de la sierra ecuatoriana. La administración del petróleo estuvo compartida entre la empresa estatal ecuatoriana, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, por sus siglas, y todo el grupo de empresas extranjeras. Estas últimas operaban con una serie de ventajas, las mismas que paradójicamente eran mayores que las que recibía CEPE, hoy Petroecuador. Entre esos beneficios tenemos los siguientes. No existía control sobre costos y gastos incurridos por estas compañías. Se les entregó campos ya descubiertos y reservados para la empresa estatal, que fue la que hizo la inversión para descubrirlos. Disminución del impuesto a la renta. Flexibilidad para cambios de la forma contractual, de prestación de servicios a otras modalidades, avalado mediante modificación de la ley de hidrocarburos. Dentro de sus contratos no tomaban en cuenta la participación mínima del 15% estatal. Ojo, el petróleo era ecuatoriano, pero las empresas se llevaban el 85%. Uso del oleoducto transecuatoriano. Se les entregaba petróleo de alta calidad, producido por Petroecuador, para mezclarlo con diluyente con sus crudos pesados y así poder trasladarlos por el oleoducto. La empresa estatal asumía los costos que significaba la mezcla de crudos y otros. Por concepto de todas estas prebendas y los términos de negociación, el Estado ecuatoriano obviamente perdía millones de dólares anualmente, lo que por ende iba en desmedro de su pueblo. Para muchos de nuestros países no es desconocido el tema al que me voy a referir, pues todos hemos estado directa o indirectamente sometidos a los designios de los organismos financieros internacionales y a través de ellos a los designios e intereses del imperio y los capitales. Particularmente, los años 80 fueron muy difíciles para los países latinoamericanos, llegando a los que muchos consideraron un periodo crítico, la década perdida. El Ecuador vivió momentos financieros complicados, enfrentando una de las más grandes devaluaciones monetarias. El país había empezado su endeudamiento agresivo a partir de la aparición del petróleo, siendo paradójico que el descubrimiento de esta riqueza natural empezó a ser la garantía para comprar artefactos bélicos debido a la disputa territorial que mi país mantenía en ese momento con el Perú. En efecto, al poco tiempo del retorno a la democracia en el Ecuador, 10 de agosto de 1979, se originó un nuevo conflicto bélico con el Perú, el 22 de enero de 1981. Este conflicto bélico, conocido como la Guerra de Paquilla,
fue el justificativo para que el Ecuador duplicara su endeudamiento. Es decir, empezamos la década fatídica con un mayor endeudamiento y como corolario del mismo se precipitó una gran devaluación. Posteriormente, los grupos de poder que se mencionan en los anteriores párrafos nuevamente se beneficiaron del proceso de sucretización de la deuda. Se llamó de esta manera pues la moneda del Ecuador era el sucre y la deuda externa, tanto del sector público como privado, era en dólares. En el año de 1983, el Banco Central del Ecuador, por presiones del Fondo Monetario Internacional y el Comité de Gestión del Manejo de la Deuda, se ve obligado a asumir elevadas deudas de entidades públicas y privadas, lo que le lleva a contratar créditos externos directos con la banca privada internacional. Estos últimos estuvieron dirigidos a cubrir pagarés, por lo que los recursos no venían al Ecuador, sino que se quedaban con la banca acreedora para el pago de los créditos adquiridos anteriormente. Es decir, contratamos deuda para pagar deuda. El Banco Central del Ecuador no llevaba el registro de estos pagos en el exterior. El agente de estas operaciones fue Lloyds Bank y también fue agente en el mismo banco, en el mismo año, para que el Banco Central realice créditos denominados dinero fresco. El denominado proceso de sucretización ocasionó un grave perjuicio al Estado ecuatoriano por una cantidad de 4.462 millones de dólares, pues el Banco Central asumió la deuda externa y privada. Esta cantidad tal vez hoy día puede no sonar tanto, pero estamos hablando de principios de los años 80. En los años 84 y 85, sin autorización legal del Ejecutivo, la Junta Monetaria amplió los beneficios otorgados al sector privado y la falta de control de los créditos permitió que se sucretizaran créditos ficticios y créditos irrecuperables. Sin que esto fuera suficiente, en 1988, a través de resoluciones de la Junta Monetaria, se permitió a la banca privada nacional, a empresarios y a particulares la conversión de la deuda externa en el Banco Central, pero a valor nominal, cuando esta fue comprada en el mercado secundario a un promedio del 30% del mismo. Es decir, se obsequió a los tenedores de estos bonos un 70%. Repentinamente, la década de los 90 inició con un clima de optimismo generalizado para América Latina. Nuevos vientos soplaban, y a través de las recomendaciones de los organismos financieros se empezó a hablar de crecimientos ascendentes, reducción de inflación, abundantes corrientes financieras desde el exterior, expansión de la inversión directa, incremento del crédito interno y de manera general se decía de un mejor ambiente de negocios y así también por ende una mayor estabilidad política. Todo hacía pensar que este promisorio escenario económico internacional, derivado de los cambios de política económica y las reformas financieras, dejarían atrás la difícil década anterior. Pero nuevamente debimos sufrir un desencanto. El Ecuador vivió una severa crisis que desencadenó, entre otras, un corralito bancario, perjudicando a miles de ciudadanos, originando olas de inmigración obligadas hacia el exterior, deterioro de la calidad de vida y del entorno social, innumerables suicidios de personas de tercera edad y finalmente una impresionante devaluación como fue la dolarización de la economía. Esta vez en sentido opuesto a la sucretización, la dolarización con los mismos efectos y beneficiarios de siempre, por la cotización establecida de 25.000 sucres por dólar. Bajaron su deuda a la quinta parte de lo que debían.
a partir de esa fecha, a la par de la curva económica, la inestabilidad política generó un descalabro general en el Ecuador. Toda esta debacle se vivió teniendo como pilar al neoliberalismo, que contaba con el auspicio de organismos financieros internacionales, Fondo Monetario y Banco Mundial, el llamado Consenso de Washington, los que nunca se detuvieron a pensar, o quizás mejor, omitieron intencionalmente que cada país tenía sus peculiaridades y necesidades diferentes, idiosincrasia distinta, no obstante lo cual se aplicó una sola receta, entre comillas infalible, para corregir problemas comunes a los países en desarrollo. La liberalización era la bandera de lucha adecuada para insertarse en el mercado internacional. El gran sarcasmo es que la apertura se desarrollaba dentro de un marco desigual y con fuertes condicionantes que hacían imposible su aplicación, teniendo además como telón de fondo el colocar al panorama social en el rincón del olvido. Estoy seguro que el propio Adam Smith hubiera expresado una gran carcajada al revisar la receta. En el año 2006, luego de un periodo de turbulencia política, de esos a los que hago alusión al inicio, se convocó a elecciones presidenciales, en donde aparece la figura del nuevo y joven líder político, Rafael Correa Delgado, hombre ajeno a la partidocracia tradicional ecuatoriana, quien gana las elecciones en la segunda vuelta con el 56.67% de votos válidos. Correa es un académico con formación económica, graduado en la Universidad Santiago de Guayaquil, maestro en economía en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y con un PhD en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Su antecedente en el sector público es su designación como ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Alfredo Palacios. Antes no tuvo actividad pública, un hombre que estaba dedicado 100% a la academia. A ese cargo fue nombrado, me refiero al de ministro de Economía y Finanzas, el 20 de abril de 2005, posición a la que renunció muy poco tiempo después, el 8 de agosto del mismo año, por discrepancias con el presidente en el manejo de la economía. Su proyecto político se enmarca en el socialismo del siglo XXI. Ideológicamente se ubica en una izquierda nacionalista, definiéndose él mismo como un neodesarrollista y humanista cristiano. Al inicio de la campaña presidencial en el 2006, fundó el movimiento Patria Altiva y Soberana, PAIS, con el que gana la presidencia. Desde sus primeros pasos como jefe de Estado, empieza a demostrar otro estilo de gobierno, diferente al que estábamos acostumbrados los ecuatorianos. Empezó a formar su equipo de trabajo y a forjarse las herramientas en la estructura jurídica del Ecuador que le permitan avanzar y consolidar sus metas y objetivos. Es en esta forma que, cumpliendo uno de los ofrecimientos de su campaña política, llama a una asamblea constituyente y se logra modificar la Constitución del año 1998, que era una constitución que tenía un franco basamento neoliberal. En el año del 2008 logró la mayoría política en la Asamblea Nacional. Ha sido elegido presidente constitucional de la República del Ecuador en 3 ocasiones. La primera, como mencioné anteriormente, en la segunda vuelta electoral, con el 57% de los votos. La segunda, primera de la nueva, con la nueva Constitución, en una sola vuelta, el 26 de abril del 2009, con el 51.9% de los votos contables.
Y la tercera, hace muy poco tiempo, que con los votos contabilizados registró algo más del 57% a su favor, repitiendo su triunfo en primera vuelta. Durante todo este tiempo, el presidente Rafael Correa ha gozado de una popularidad promedio del 70%. Correa, en base a los mandatos, es decir, la Asamblea Constituyente asumió los poderes, por ser una Asamblea Constituyente de plenos poderes, asumió obviamente las funciones del Congreso Nacional, por lo cual el Parlamento quedó disuelto y se sometió a un referéndum constitucional para crear el nuevo Ecuador. El presidente entre 2007 y 2009 se vio obligado, digámoslo claramente, a vivir en campaña electoral, hasta que logra consolidar los mecanismos para transformar todos los poderes del Estado, los mismos que estuvieron siempre secuestrados por la partidocracia y los grupos de poder que hemos mencionado a través de los antecedentes históricos mencionados. Su equipo promovió leyes para reformar el sector financiero, el petrolero y el de medios de comunicación, entre otros, que, como menciono y reitero, siempre estuvieron respondiendo a los tradicionales grupos y familias de poder enquistados en los gobiernos de turno de una u otra forma. Correa empieza a generar en los ecuatorianos una sensación de estabilidad, pues en los 10 años anteriores a su mandato, el Ecuador había tenido nada menos que 7 presidentes. Los mismos que habían sido removidos de sus cargos a través de manifestaciones populares en las calles, que rechazaban y repudiaban sus actos de corrupción. Correa marca distancia con la política tradicional, elimina a la partidocracia, no porque la haya eliminado por decreto, sino por sus acciones. Los partidos políticos tradicionales simplemente se van quedando paulatinamente sin apoyo. Logra concientizar a una parte de las bases de los movimientos sociales y termina con los sindicatos que convivían con el poder e imponían regalías gremiales absurdas que socavaban los intereses nacionales. Los casos más importantes, los maestros y los trabajadores petroleros. No sé si aquí podemos hablar de algún tipo de coincidencia. El presidente gusta de decir que su mayor logro es haberle devuelto la esperanza al pueblo. Mantiene un mensaje social loable y con el respaldo de la nueva Constitución, que contiene muchas garantías, empieza a desarrollar políticas sociales incluyentes. Llega a ciudadanos y lugares que nunca antes llegó nadie. Reforma los sistemas de salud y educación, triplicó sus presupuestos. Dio paso a la creación del Banco del Instituto de Seguridad Social, el BIES, a través del cual se otorgan préstamos inmobiliarios a bajos intereses. Y además fortalece e institucionaliza el bono de desarrollo humano, que asciende en la actualidad a $50 mensuales y su alcance se concentra en una población aproximada de 2 millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad. El recorte de la deuda pública, luego de su renegociación, la honradez y eficiencia en la recaudación de impuestos, la renegociación de los contratos petroleros y el manejo adecuado de nuestras reservas han sido la base financiera que han permitido triplicar la inversión en educación, salud e inclusión social. Permítanme muy brevemente mencionar algo. Hasta el año 2006, 2007 aproximadamente, alrededor del 80% del Producto Interno Bruto del país estaba dedicado a satisfacer
capital e intereses de la deuda externa, aproximadamente el 80%. Hoy estamos hablando en los últimos años de un 20%. Hay un cambio sustancial, lo que ha implicado una liberación enorme de recursos. En lo que respecta a los contratos petroleros, les mencionaba que 80-85% iban para las empresas petroleras, 15%, 20% en el mejor de los casos iba al Estado. Está totalmente revertida. El 80% de los ingresos petroleros van al Estado, el 20% se quedan en las empresas. Entre otros logros relevantes, el gobierno del presidente Rafael Correa ha impulsado la más grande obra vial de la historia, que la historia del Ecuador tenga memoria, que ha permitido, entre otras cosas, el surgimiento importante del turismo interno y externo. El Ecuador padecía tradicionalmente de una enorme carencia de vías de buena calidad. Al propio turista interno, al propio turista nacional, le costaba movilizarse de un lugar a otro. Hoy el país está cruzado de norte a sur, de este a oeste, de carreteras de primer orden. El Ecuador tuvo el porcentaje de inversión pública respecto al PIB más alto de América Latina y el Caribe en el 2011, ubicando al país como el segundo de la región que más ha disminuido su tasa de pobreza, de acuerdo a la CEPAL. En el año 2011, el crecimiento del Ecuador ocupó el tercer lugar de Latinoamérica. El desempleo abierto bajó del 8% en el 2006 al 5% en el 2011. El subempleo, por su parte, cayó del 57% al 44%, 13 puntos en 5 años. En suma, la ocupación plena aumentó del 35% al 51%. Un salto espectacular que, sin embargo, no debe eclipsar la ingente labor que aún queda por realizar en este terreno hasta eliminar definitivamente todas las inequidades. Los datos de por sí son extremadamente positivos y lo son aún más si constatamos que simultáneamente el salario real aumentó en ese mismo periodo. La capacidad de compra de una familia típica ecuatoriana alcanzaba el 67% del valor de la canasta básica en el año 2006. En enero del año 2012, esa misma familia ecuatoriana pudo adquirir el 93% de la misma canasta básica. La pobreza por ingreso cayó 12 puntos entre el 2006 y el 2012, del 37 al 25%. 450.000 niños y niñas y adolescentes dejaron de trabajar. Se bajó en 7 puntos la desigualdad de ingresos, de 0,54 en el 2006 al 0,47 en el 2011, famoso coeficiente de Gini. En el sector salud, se ampliaron las consultas médicas de 14 millones en el 2006 a 34 millones en el año 2011. Este dato explica en gran medida el avance positivo en los indicadores de salud, situándose en el 7,8%. Aquí quisiera simplemente contarles un pequeño detalle. En el área de la frontera sur con Perú, el flujo de ciudadanos peruanos que pasan al Ecuador a recibir atención médica es realmente notable, porque lamentablemente en la frontera norte del Perú tiene un gran déficit en ese sentido, y el Ecuador atiende a ciudadanos peruanos gratuitamente. Para el 2018, es decir, estamos hablando de aquí a 5 años, el Ecuador contará con 8 hidroeléctricas que se están construyendo en este gobierno. La falta de energía eléctrica fue un melodrama en las anteriores administraciones, y hubo épocas de estiaje que la ciudadanía en general, así como las empresas,
tuvieron que afrontar cortes de energía eléctrica por varias horas diariamente. Actualmente el país compra energía. A partir del 2018 el Ecuador exportará energía. Este es otro cambio que es muy interesante el mencionarlo. El Ecuador es un país hídricamente muy rico. Tenemos muchos ríos, mucha agua que no se aprovechaba. La energía eléctrica nosotros la producíamos de la manera más cara, quemábamos petróleo. Imagínense lo que es producir un kilovatio hora con un petróleo que está a 90, 100 dólares el barril. Es decir, es un desperdicio de dinero impresionante. Para el 2018 probablemente el Ecuador dejará de producir energía térmica y se abastecerá y podrá exportar energía eléctrica producida exclusivamente a base de las centrales hidroeléctricas. En el frente externo, el actual gobierno del Ecuador no aceptó sumisión alguna frente a los organismos financieros internacionales, rechazando sus condicionamientos crediticios, pues acertadamente considera que los créditos no deben estar destinados a cubrir las necesidades del país y no los caprichos de la burocracia internacional. Esta ha sido una actitud digna y soberana, aplaudida por los ecuatorianos, pues solamente el Ecuador sabe lo que necesita. Y no se puede permitir actitudes colonialistas del pasado por las que, con el aval de los gobernantes de turno y para defender intereses particulares, se permitía que estos organismos impongan su voluntad. Como afirmó el propio presidente Correa, estos organismos venían al Ecuador como capataces a una hacienda y trataban al país como peones. Otro de los aciertos del actual gobierno ecuatoriano, como ya lo mencioné, es la renegociación de su deuda externa, y para ello el presidente Correa, escuchando propuestas de organizaciones de la sociedad civil, dictó el 9 de julio de 2007 el decreto ejecutivo 472, en donde da paso a la creación de la Comisión para la Auditoría Integral de Crédito Público, de la misma que formaron parte 10 ecuatorianos y 5 extranjeros. Yo debo decir que este es un ejercicio absolutamente inédito en toda América Latina. El Ecuador fue el primer país que conformó una comisión que audite la deuda externa, vea cómo se la contrajo y en qué se la utilizó. Dicha auditoría contemplaba no solamente el aspecto económico, sino a todos los sectores que se vieron afectados por la deuda externa: medio ambiente, pueblos originarios, etc. El gobierno ecuatoriano llegó a tener en sus manos los argumentos para demostrar todas las irregularidades que se tejieron alrededor de la deuda externa, y al final consiguió una exitosa negociación que se basó en el pago del 30% en efectivo de la deuda comercial que se debía. Les cuento simplemente a manera de anécdota. El resultado de la auditoría fue realmente catastrófico. O sea, demostraba hechos que algunas personas intuían, pero que difícilmente se las podía probar. Bueno, el trabajo de la auditoría probó todas esas irregularidades. Teníamos caso de deuda que había sido pagada 20 veces y sin embargo el capital seguía intacto y los intereses iban creciendo. El presidente Correa planteó una solución muy simple que a muchos asustó. Dijeron: el Ecuador va a dejar de ser sujeto de crédito para toda su vida. Les dijo a los acreedores: miren, esta deuda es ilegítima por tales y tales y tales razones. Además ha sido pagada más de 20 veces. Yo no les voy a pagar. Bueno, si quieren, lo que yo puedo hacer es lo siguiente: yo les compro sus papeles de contado al 30%.
Todos aceptaron. Y no solamente que aceptaron, sino que el país continuó siendo objeto de crédito, sujeto de crédito. O sea, al país no le pasó nada en su relación con las instituciones crediticias y recuperó una enorme cantidad de dinero que hoy ha sido empleado en carreteras, hospitales, escuelas, etc. En el campo petrolero, ya les había hablado, las transnacionales que operaban en el país manejaban jugosos negocios con la complicidad de los gobiernos anteriores y sus funcionarios. Se renegociaron o se dieron por terminados contratos y las condiciones para los nuevos las estableció el Ecuador como siempre debió haber sido. Por este concepto, el país empezó a recibir regalías que nunca antes habían ingresado al Estado. El artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador dice textualmente lo siguiente: el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Como demostración de nuestra soberanía y en estricta observancia de esta disposición constitucional, el Ecuador no renovó la concesión de la base de Manta al gobierno de los Estados Unidos y puso coto a todas las oficinas de inteligencia foráneas que de manera, entre comillas, oficial, mantenían sus estructuras en el Ecuador con el aval de sectores castrenses y policiales. En general, la presencia del Ecuador en el frente externo ha sido muy importante, ha sido un activista propositivo dentro de los foros regionales multilaterales, impulsando con mucha fuerza a la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, cuya sede está en Quito, apoya, respalda y participa en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, como un espacio en donde verdaderamente están representados y protegidos los intereses de sus países miembros. Es parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, ha extendido sus lazos de amistad y ha abierto nuevas misiones diplomáticas en países de Oriente Medio, el Asia y próximamente en algunos otros países del Caribe y África. Este es el nuevo derrotero del Ecuador y es un camino, esperamos los ecuatorianos, sin retorno. Por ello, parafraseando a Joan Manuel Serrat, el pueblo ecuatoriano está convencido de que se hace camino al andar y que al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Muchas gracias.